Carlos Ardanaz Ibáñez. Él nos acompaña desde España. Si le vamos dando la bienvenida con él, permíteme un segunditito. Con él. Ha servido 30 años en el ejército español. Aquí ven su reseña. Y 13 años ha estado en puestos de la escuela. Le damos la bienvenida. Si te gustas ir conectando, por favor recuerden haber hecho su conexión ahí en la lista de asistencia. Te damos la bienvenida. Dejo de compartir para que tú puedas. Adelante. Hola, buenos días desde Madrid. Buenas tardes para México y el resto del cono sudamericano. Para mí la verdad es que es un placer y una satisfacción estar con vosotros aquí compartiendo pues el interés por la amenaza, en este caso radiológica. Estoy compartiendo mi presentación. Espero que lo puedan ya estar visualizando. Ya se visualiza. Muchas gracias. Voy a poner pantalla completa. Efectivamente. Y bueno, yo voy a hablar de la letra A de vuestro acrónimo de HAZMAT, de ese plan de acción, porque también la intención de la Escuela Militar de Defensa NBQ es, aparte de impartir conocimientos, pues también explicar procedimientos e impartir habilidades para todo el personal militar, pero también para personal civil del mundo de las emergencias, tanto bomberos como policiales o como sanitarios. La agenda que voy a seguir se basa en estos puntos que veis a continuación. El primer punto, reconocimiento, se refiere a cómo reconocer que un atentado, una explosión, tiene un carácter radiológico. Luego hablaremos de las fases que tiene este tipo de incidencias. El tercer punto estará dedicado a algo muy importante, que es la zonificación, de cómo separar diferentes áreas dentro del incidente, cómo realizar el control de contaminación. Y finalmente, un poquito nada más de gestión de consecuencias, que es algo mucho más prolongado en el tiempo, que exigiría un montón más de dedicación. Como soy profesor de la escuela y estamos siempre con un patrón, siempre buscamos objetivos para cada tipo de sesión o clase que tenemos. Y estos son mis objetivos para esta conferencia. El principal es explicar un procedimiento, pero los procedimientos no son universales. Se tienen que adaptar para cada región o para cada ciudad o para cada nación, porque tienen diferentes tipos de respuesta y estructuras administrativas. También me gustaría que conocierais lo que necesitamos buscar en este tipo de incidentes, tanto en cantidad como en calidad. Y por último, conocer dónde debemos buscar esa radiación para actuar en consecuencia. Y pasando ya a los contenidos, hay que tener en cuenta que en caso de una explosión, aunque esta en principio pueda llevar material radiológico, inicialmente no lo sabremos. Solo es una explosión. Y no tendremos un reconocimiento inicial. ¿Que haya sospecha de material radiactivo? Pues inicialmente es improbable. Veremos una columna de humo, veremos posiblemente llamas, y depende del carácter de la explosión, de su importancia, pues veremos que esa explosión es más alta, ese humo va más hacia la altura o se prolonga impulsado por el viento. Pues una explosión más puntual, más pequeña, con llamas, con humo. En este caso vemos que el humo se proyecta hacia la parte superior de la atmósfera, parece que el viento no se lo lleva. Otra explosión en una fábrica de pirotecnia, por ejemplo, en este caso de la fotografía, podemos distinguir como también hay, después de la explosión, una pluma, una nube que se proyecta con humo dispersada por el viento. Esto del viento es muy importante. Y cuando hay una explosión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se mandan a los intervinientes, a los primeros respondedores o first responders, que se dice en idioma inglés. ¿Quiénes suelen ir? Pues generalmente van los bomberos, van las ambulancias de respuesta sanitaria y la policía. Depende de cada ciudad o cada estado,
irá a una policía más local o una policía federal o nacional. Pero de momento no sabemos que hay nada radiactivo en el ambiente. Voy a explicar ahora el tema de las fases y yo lo explico con colores para que se queden, tengamos un esquema mental de tal manera que sean fácilmente recordadas posteriormente. La primera fase es una fase gris, porque no sabemos qué está pasando. El incidente no está catalogado. Cuando hay una incidencia, una emergencia, cualquier ciudadano llama a un teléfono de emergencias. En Europa es el 112 para todos los países de la Unión Europea, en Estados Unidos es el 911 y cada país tiene su teléfono de emergencias. Y según reciben la llamada de emergencias, pues este centro de coordinación envía un paquete en respuesta, que puede ser un paquete básico, con una ambulancia básica, o a lo mejor ve algo más complicado y remite al incidente pues una ambulancia con bomberos y con policías. Ya depende de cada cosa. Pero generalmente no sabemos qué está pasando. La siguiente fase yo la denomino una fase roja, porque hay sangre, hay víctimas. Eso es lo más importante de la reacción, de la respuesta inicial, que denominamos formalmente gestión de crisis. Y lo más importante en nuestra cabeza es rescatar a las víctimas de ese lugar de la emergencia para que vayan generalmente a hospitales. Y la última fase, que ya no es tan urgente, es la fase que yo denomino como fase blanca o gestión de consecuencias. En esta fase ya no hay víctimas sobre el terreno. Están ya en el hospital o camino de los hospitales. Y es mucho más prolongada en el tiempo porque los intervinientes, los responders, tenemos que dedicarnos a recuperar todo el escenario para que vuelva de nuevo a ser abierto para el público. Y esta fase última es muy larga. La fase roja será del orden de varias horas, cuando hablamos de una bomba sucia, pero la fase blanca será de días y generalmente incluso de semanas. Aún no sabemos que hay una bomba sucia, que hay material radioactivo, y el personal sanitario se dedica a labores de triaje y de estabilización de las víctimas, que hacen generalmente en el mismo lugar de la explosión. A partir de este triaje y estabilización, estas ambulancias van sacando al personal de la zona de la detonación, las van extrayendo y la van evacuando en ambulancias a hospitales. Quiero insistir en la diferencia entre el verbo extracción, verbo extraer, y el verbo evacuar, porque son asuntos diferentes. Extraer es sacar a la víctima de la zona de la detonación, mientras que evacuar es, con una ambulancia, sacarlo de la zona del incidente hacia un hospital. Y puede que en algún momento determinado pues empiece a sospechar de que hay presencia de radioactividad. ¿Por qué sospechamos? Pues por varios motivos. Uno, como ha explicado antes el ingeniero, Fabio, pues puede ser que haya etiquetas que nos dan bastantes pistas de que allí hay presencia de material radioactivo. También podría haber fuentes que veamos catalogadas. Aquí vemos una fotografía de fuentes exentas, o también las que ha comentado antes el ingeniero Fabio, con ese tipo de barras que son de cobalto 60, que pueden estar ahí dispersas, con alguna etiqueta de material radioactivo, algún trébol, como explicaba él muy bien antes. O también puede ocurrir que nos llegue un mensaje por redes sociales. Aquí he puesto el símbolo de Twitter, pero puede ser la que sea, la antigua Twitter. ¿Por qué? Porque los terroristas, con esta acción, lo que están buscando es crear terror. Y por tanto, lo más probable es que ellos envíen un mensaje a redes sociales para avisar que esa explosión lleva material radioactivo y que va a morir mucha gente. Van a exagerar todo lo posible los efectos de la detonación. Y a partir de este momento, pues ya los responders, los respondedores o intervinientes, tenemos que empezar a coger nuestros sensores e intentar averiguar si esto es verdad o no es verdad. Cambia nuestra mentalidad, porque tenemos que avisar a todo el mundo que está en zona y fuera de la zona, y cambiamos el foco de una sola atención a las víctimas que están en la zona de la detonación a tres focos diferentes. Víctimas, como ya era antes,
población que vive alrededor de la detonación y, en tercer lugar, a los propios intervinientes que están actuando en la zona de la detonación. Y aquí, con signo de admiración, quiero insistir en la importancia de anotar la dirección del humo, como nombraba al principio. Es fundamental haber distinguido hacia dónde iba el humo en el momento de la detonación, si es dirección sur o la que corresponda. Aparte de estas pistas, aparte de que los terroristas igual han emitido una nota en redes sociales, pues tenemos como intervinientes que confirmar que esto es verdad o no es verdad, porque puede que nos estén tomando el pelo. Y si no es verdad, vamos a afectar con consecuencias molestas para mucha población. Me he basado para esta conferencia en un documento de la Agencia de Emergencias de Estados Unidos, la agencia FEMA, que ahora le están quitando gente, desgraciadamente, para poder planificar o intervenir, en el cual se habla del planeamiento para los primeros 100 minutos tras una detonación por bomba sucia. Y aquí en el apartado de confirmación de esta detonación con material radioactivo, te hablan de usar dos instrumentos que pueden ser del mismo modelo, separados al menos 15 metros uno del otro, y con cada uno de ellos hacer dos lecturas, que estén por encima del fondo natural 3-5 veces. Vamos a estar siempre teniendo fondo natural, que serán de poquitos microsievert. Podemos tener 0,18, 0,20, 0,25. Y aquí lo que tenemos que mirar que sea 3 o 5 veces más que lo que es el fondo natural. Una vez, y solamente entonces, cuando hemos confirmado que hay radiactividad en la zona, entonces tenemos que ordenar el confinamiento de los ciudadanos que viven alrededor o trabajan alrededor de la detonación. Tenemos que empezar a extraer rápidamente a posibles víctimas que aún queden dentro de la zona del incidente. Y con estas víctimas tenemos que empezar a quitarles la ropa, a desvestirlos, empezar a pensar en hacer control de contaminación, si hay presencia o no de radioactividad, en boca y nariz sobre todo, que es muy importante, luego explicaré por qué. Si en esa boca, esa zona de la boca y nariz hay presencia de polvo radioactivo. Como ha explicado antes el ingeniero Fabián, podemos tener contaminantes por el exterior, encima de nuestro cuerpo, en forma de polvo generalmente, o gránulos o guijarros de lo que sea. Y aparte, si hay una fuente potente de cobalto 60, por ejemplo, en el suelo, pues puede que esté emitiendo radiación y será externa, que nos va a atravesar el cuerpo. Pero es diferente de la que es externa, que está encima nuestro, porque nos ha tocado la explosión justo al lado donde pasábamos nosotros. Y tenemos que empezar a evacuar a la gente a hospitales de referencia. Bueno, el del vestido. Tenemos varios procedimientos impulsados por la Universidad de Hertfordshire, de nombre impronunciable en inglés, que se ha dedicado a investigar para incidentes químicos la mejor manera de quitarse la ropa sin mancharse uno mismo, que es lo importante. O sea, una víctima en zona contaminada, le explicamos cómo quitarse la camisa, cómo quitarse los pantalones o el vestido, sin que en este proceso se pueda llegar a manchar más de lo que ya pueda estar. Puede que haya víctimas que no son válidas, o sea, no pueden andar por la herida de la explosión o porque están inconscientes. En este caso, nosotros como intervinientes tenemos que quitarles la ropa con ese afán, ese objetivo de quitarles contaminantes que tengan encima de ellos. Tenemos que hacer un control de contaminación con nuestros sensores radiactivos, con nuestros instrumentos. Y luego tenemos que buscar en la superficie de su piel que no queden incrustados fragmentos radiactivos que puedan seguir emitiendo contaminación hacia esas víctimas. Y por último, envolverlas en sábanas o lo que tengamos para darles un poquito de intimidad y de protección contra el frío, por ejemplo. Bueno, empezamos ya a hablar de distancias. Y en este momento tenemos que ser conscientes
de que aún no sabemos dónde está la contaminación real. O sea, nos vamos a basar en predicciones, en hipótesis. Y como medida de prudencia, lo que vamos a hacer es recomendar a toda la población que viva en un radio de 500 metros alrededor de la detonación que se encierre en su domicilio o en su puesto de trabajo y que no salga de allí, que cierre puertas, cierre ventanas y pase ahí el resto del tiempo hasta que se lo digamos, conectados por la radio o la televisión. También vamos a declarar como zona caliente inicial, es una hipótesis, un radio de 250 metros en todas direcciones alrededor de la explosión. Esto es una predicción, no sabemos dónde está de verdad ese contaminante que puede estar dispersado por el suelo en forma de polvo, piedras o de lo que sea. Y empezamos ya a dar recomendaciones para protección individual. Alertamos a todos los hospitales. Hay que abrir un mapa con datos del incidente. Es fundamental que designemos cuanto antes el oficial de comunicación pública, porque los terroristas quieren crear terror entre la población. Y mediante este oficial vamos a combatir ese objetivo que están buscando los terroristas, proporcionando información veraz, día a día y actualizada de lo que tengamos. Porque a fin de cuentas, como ya veremos luego, una bomba sucia no es tanto desde el punto de vista físico, es más psicológico que fisiológico. Tenemos también que designar cuanto antes al oficial de gestión de consecuencias. Esa fase última, la fase blanca, que va a exigir un montón de días, un montón quizá de semanas, pues tenemos que traer ya al oficial que se va a ocupar de eso para que vaya viendo qué es lo que ha pasado y dónde ha pasado. Tenemos que alertar también a las agencias locales de medio ambiente, de agua, alcantarillado y demás, porque puede haber contaminación en estas zonas. Alertar también al personal de asuntos sociales para identificar centros de acogida para la población. Ya veremos luego para qué. Y vamos al punto más central de esa detonación. Hablamos de un círculo muy pequeñito de 20 metros. Esto lo tenemos que considerar como escena del crimen, donde hay nada más que va a entrar la policía científica para recoger evidencias. Y ahí un bombero o un sanitario no debe entrar, salvo que tengamos que extraer todavía a una víctima que aún quede en la zona esta. Sin perder más tiempo, cogemos la víctima y cuanto antes salgamos de allí. En lo posible sin tocar nada, ni siquiera mover fragmentos balísticos radiactivos. ¿Sí? Nos vamos a dedicar nada más que a marcar, marcar y marcar. Y aparte de científica, policía científica, que va a estar buscando evidencias para poder llevar al tribunal a los terroristas ante la corte, pues también va a entrar policía especializada para desactivar explosivos, porque puede que queden otras trampas explosivas u otros posibles proyectiles improvisados. Bueno, vamos a un punto en el cual hablamos de tasa de dosis, que ha empezado a hablar un poquito antes el ingeniero Fabio, pero que no, creo que no ha terminado por falta de la presentación, de poder detener un poquito más. Hemos hablado de un concepto que es la dosis, que es, digamos, la cantidad de reactividad que va a afectarnos, va a afectar a un terreno, superficie o un organismo vivo. Hay un montón de publicaciones científicas, laborales e internacionales que hablan sobre la dosis. ¿Por qué? Porque la dosis es una magnitud que se emplea siempre para proteger al personal, ya sea población civil o que sean intervinientes. Y por este motivo hay muchísimas publicaciones al respecto. Ahora, publicaciones que hablen de tasa de dosis, que es la cantidad de dosis por unidad de tiempo, son más escasas, son más raras. Y esta magnitud es la que nos importa mucho a los intervinientes, a los respondedores, porque nos van a permitir zonificar o marcar una zona de más o menos peligro.
Entonces, bueno, he encontrado estas medidas que marca la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿m? Que habla de tres zonas. Una zona que además he puesto las unidades intentando respetar el 0,1 o 0,1 Sievert-hora, aunque puede ser también Grace-hora, porque a nivel de interviniente nos da igual manejar Sievert que Gray, por ejemplo. Eso le importa a personal sanitario en hospitales, el Sievert. Pero a un respondedor, a un interviniente nos da igual manejar Sievert o Gray. Para nosotros es lo mismo. Esta Agencia Internacional de Energía Atómica habla de un área interior de 0,1 Sievert-hora, ¿vale? Peligroso. Otra segunda tasa de dosis o intensidad, que es como llamamos a esta magnitud cuando yo era más joven, era intensidad, pues es 0,1 milisievert-hora, una zona caliente. Y la zona más fría, habla esta agencia de que tenga valores cercanos al fondo. A mí esta expresión me gusta menos, porque para un bombero o para un policía o para un militar, lo que nos importa es datos concretos, no tener que pensar si estamos cerca del fondo o lejos del fondo. Por este motivo me gustan más las siguientes medidas que marca una asociación americana, la NCRP, que habla de tres zonas muy parecidas, pero que maneja básicamente dos unidades nada más. Mayor de 0,1 Sievert-hora, que es lo que llaman zona de radiación peligrosa. Atención, peligro. Si ahí te quedas más tiempo, vas a empezar a asumir bastante dosis. Tener en cuenta que si es 0,1 Sievert-hora, en una hora vas a acumular ahí pues un Sievert, que es una cantidad apreciable. Zona caliente, que son por encima de 0,1 milisievert-hora. Esta zona caliente, pero bueno, no tiene tanto peligro como la anterior. Y fuera de esta zona de 0,1 es la zona fría. Yo esto lo veo en esquema básico, sencillo de entender y fácil de memorizar. 0,1 sievert-hora y 0,1 milisievert-hora. Fácil. Hay otra asociación americana que se denomina la CRCPD, también compuesta de un montón de directores de protección radiológica y gente muy experta en el tema, que es para mí hacer una división más compleja de la zonificación, porque establecen o recomiendan, mejor dicho, cuatro zonas. Pero esto para una intervención, para una emergencia, lo veo más complejo. Y me gusta más la anterior, que solamente habla de dos, la de tres zonas de radiación. ¿Qué tenemos a nivel europeo? Pues está buscando y rebuscando y desgraciadamente no he encontrado nada. Nada que hable de tasa de dosis. Sí que he encontrado de dosis, pero nunca de tasa de dosis o intensidad. Yo creo que esto es porque la Agencia Europea de Energía Atómica, que es el Euratom, y la Comisión Europea, pues ya que ha emitido un dictamen, la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues se basan en eso y no contemplan hacer nada más para evitar multiplicar esfuerzos o duplicar esfuerzos. Protección individual. ¿Qué tenemos que recomendar al personal que nos pille en la detonación o cerca de la detonación de una bomba sucia? Pues cualquier civil, cualquier ciudadano que se encuentre dentro o cerca del punto de la detonación, que se ponga una tela seca encima de la nariz y de la boca y que salga de la zona cuanto antes. ¿Mm? Cuanto antes, para evitar inhalar o ingerir ese polvo radiactivo. ¿Mm? Seca porque favorece la protección. Igual está mojado y se adhiere ahí ese polvo radiactivo que está en el ambiente y entonces se queda ahí pegado más tiempo del que debería. Entonces, usar telas secas, sean pañuelos o del tema que sea. Si hablamos de bomberos o ambulancias que van hacia la zona, si llegan muy pronto y sabemos ya que hay material radioactivo en los primeros 15 minutos, pues que entren con un equipo de respiración autónoma, la clásica botella de aire respirable que llevamos a la espalda de 6 litros, o máscara completa con un filtro que dé una protección contra partículas de un 99%. En América, en Estados Unidos se habla de la N99,
en Europa es la FFP3. Para los que llegan después de ese tiempo de 15 minutos, que ya se supone que el polvo se ha depositado, ese humo, digamos que ya ha bajado de las partículas más pesadas y menos pesadas sobre el terreno, el peligro consiste en que pisoteemos sobre el terreno y vuelve a haber una suspensión de partículas. Pues ahí recomendamos ir con una máscara completa y si es una semimáscara, llevar la FFP2 o la N95 que da una protección de un 95% contra partículas. Bueno, y a partir de aquí tenemos que empezar a pensar en mapear la contaminación real. Recordad que en principio hemos hablado de una hipótesis, de una predicción, que hemos confinado a la gente en 500 metros a la redonda y establecido como zona caliente 250 metros. Ahora tenemos que empezar ya a pensar de verdad dónde está esa contaminación, esas partículas radioactivas. Entonces, ya llegan los equipos de reconocimiento, se colocan entre el origen del viento y el punto de la detonación, confirman el viento, bueno, tienen que intentar confirmar dónde el viento ha depositado en el terreno la contaminación. Y con sus instrumentos tiene que confirmar. Pensamos que el humo iba, por ejemplo, dirección sur. Pues en ese caso, lo que hacemos es ir por dirección sur y confirmar que al suroeste o al sureste hay menos tasa de dosis. Y entonces confirmamos esa posible dirección sur que hemos visto inicialmente. A lo mejor en vez de ir 180 grados sur, pues igual va 190 grados sur. Bueno, pues tenemos que ir sacando esa línea, ese vector que nos determine dónde se ha depositado la tasa de dosis más alta. Ahí se recomienda, por ejemplo, o se puede recomendar que se confine aún más a la población, según la dirección del viento, una vez que esté confirmada. Yo no lo veo muy claro, porque hablan de 2.000 metros de confinamiento, 2 kilómetros. Esto es muchísima población. Y cuando confinamos población, hay que pensar que después, cuando nos saquemos de casa, tenemos que hacer un control de contaminación. Hay que tranquilizarles. Hay que decirles que no están contaminados o que sí. Y cuanto más gente confinemos, más trabajo vamos a tener que realizar en el control de la contaminación. ¿Qué tenemos que buscar? Pues como ha explicado antes el ingeniero, gamma y partículas alfa, partículas beta. Los más normales que encontremos y los más fáciles de encontrar es gamma. Según cada radioisótopo, emiten alfa, beta, gamma o gamma solo, algunos muy poquitos beta solo, alfa, gamma. Entonces, tenemos que llevar ya instrumentos especializados para detectar este tipo de radiación. Y aquí os marco que se recomienda que busquemos. Como he visto antes en la zonificación, el 0,1 milisievert es una medida a localizar y a marcar siempre. Si buscamos beta, estas desintegraciones por minuto, o en superficie podemos medir becquelerios partido centímetro cuadrado. Y en beta igual, según lo que busquemos inicialmente. Con estos instrumentos vamos a ir primero al corazón de la detonación, respetando ese radio inicial de 20 metros que dejamos en exclusiva para la policía científica y para la policía desactivadores de explosivos o los militares, quien se ocupe de esa tarea. Y vamos a ir avanzando a partir de esa línea inicial de 500, 250 metros, nos acercamos hasta respetar ese radio de 20 metros. Si por lo que sea encontramos en ese tránsito hacia el interior 0,1 sievert hora, que es zona de radiación peligrosa, ahí paramos. Ahí marcamos y no penetramos más. Ese es el tope para un interviniente, para un responder. 0,1 sievert hora. No avanzamos más, marcamos. Si por lo que sea, nada más que encontramos beta, que es raro, porque el único isótopo que emite en beta nada más es el estroncio 90. Pues entonces seguimos igual, vamos manejando una tasa de dosis de 0,1 sievert hora para marcar. Si por lo que sea encontramos alfa, que ya hablamos de material nuclear especial generalmente,
o bueno, de cesio, pues ahí tenemos que ir ya buscando alfas. ¿Por qué? Porque la partícula alfa es mucho más peligrosa para el organismo que una radiación gamma, sobre todo por evitar su inhalación o su ingestión. En esta fase vamos a emplear radiómetros tanto para alta como para baja intensidad, porque hay sobre todo tubos de Geiger-Müller que están programados para diferentes rangos de energía y si son para baja intensidad se van a saturar enseguida y no van a emitir más. Tenemos que tener para baja intensidad y también para alta. Quizás en vez de tubos con todo tipo de tecnologías que también las hay. Pero aquí tenemos que manejar las dos. Ya veremos que si a partir de aquí no encontramos alfa y beta, pues entonces abandonamos las sondas de alfa y de beta. No nos empleamos más. Si no encontramos alta intensidad, pues nos ceñimos, nos quedamos solamente con las ondas de baja intensidad, que son suficientes. Y que además es lo más probable. Bueno, a partir del core, de lo que es el corazón de la detonación, que hemos trabajado ya en ella, ahora nos vamos a ir a 1 kilómetro de distancia en la dirección del viento. Y entonces ahí vamos a ir midiendo una línea perpendicular a esa dirección del viento para ir tomando medidas poquito a poco para ver si allí hay tasa de dosis de zona caliente o no. Ese 0,1 milisievert hora, zona caliente. Si hubiera, que es difícil, pues nos vamos más para lejos. Pero es complicado, ¿eh? Si antes ha habido alfa y beta, pues usamos alfa y beta. Y marcamos un primer corte a 1 kilómetro para ver si allí ha llegado la contaminación de zona caliente o no ha llegado. A partir de ahí, el siguiente paso es ir para adentro, ir volviendo de esa línea perpendicular hacia el interior. Esta ya es la fase 3 y tenemos que ir buscando zonas calientes en los cuales sí que haya contaminación con una tasa de dosis o de intensidad por encima de 0,1 o 0,1 milisievert hora. Aquí veremos que habrá alguna zona, pero poquita en realidad. ¿Y por qué digo poquita? Porque se han hecho muchos estudios de las consecuencias o los efectos de una bomba sucia. Y aquí tenemos un ejemplo del 2010, efectuado por el laboratorio Sandia de Estados Unidos, en el cual hicieron predicciones con modelos computarizados. Usaron un software que se llama Hotspots, que es libre, que se puede uno descargar en el móvil o en un ordenador de un centro de emergencias o de tu casa y que te hace predicciones. Y aquí hicieron predicciones tanto para un venteo en una central nuclear como para una explosión por bomba sucia. Y emplearon diferentes radioisótopos: cobalto 60, cesio 137 y iridio 192. Ahí estuvieron viendo los casos de esa radioactividad presente en la pluma, en la nube, que bueno, llega un poquitín más lejos, pero si nos fijamos en lo que se deposita sobre el terreno, que tenga cierta entidad, cierto nivel de riesgo, vemos que solamente para el cobalto 60 se acumula cierta tasa de dosis mayor de 0,1 milisievert hora hasta 200 metros de la detonación. O sea, muy cerquita. Habría que emplear, pues, no sé, más explosivo o más material radioactivo, pero aún así, la impresión general es que esa radioactividad no va a ser tanto como parece y se va a quedar toda muy cerca de lo que es la explosión. Porque ellos están buscando, los terroristas, están buscando un efecto de crear terror entre la población civil. Volviendo al tema del mapeo, vamos a seguir trabajando para proporcionar confianza a la población civil. Y empezaremos a confirmar que alrededor de la explosión, hasta incluso 5 kilómetros de distancia, no hay contaminación, sea no en la dirección del viento. Pero queremos garantizar a los ciudadanos que allí no hay presencia de contaminación. Pero aquí ya es lo último, porque si no había ya a partir de 200 metros, de 500 metros, pues mucho menos habrá 1 kilómetro en una dirección que no es la del viento dominante. Es muy importante el tema de la comunicación pública, el tener ya mensajes tipo preparados para poder diseminar a la población.
a partir de la explosión, hablando de que hay en el ambiente radioactividad que está en tal calle, en tal cruce, está en tal plaza o en tal fábrica. Y ahí tenemos que recomendar medidas de protección personal. Tenemos que dar también posiblemente medidas para confinar a la población en el caso de que se confirme que efectivamente hay radioactividad. Si vemos que la población por las redes, el examen de las redes sociales, está muy nerviosa o que empiecen ya a crear bulos o mentiras o propaganda fake, pues podemos intentar calmar a la población. Si está en casa confinada, pues oye, una buena ducha no viene mal. Relájate y llévate con ello toda la contaminación, pero hay que tener mensajes tipo, esta es la intención principal, preparados para informar de forma veraz, sincera, actualizada y, y así luchar contra el terrorismo el terror que quieren crear los terroristas. Bien, otro punto importante es esa población que ha estado confinada cuando determinemos que ya pueden salir de su casa o de su trabajo y que pasen a ser controlados para comprobar que hay contaminación o no, porque quizás salgan por una zona cercana a la detonación o por un portal que está dando acceso a la plaza donde ha sido la explosión. Entonces, esa población tiene que ir a unos puntos ya designados de antemano en los cuales se haga el control de contaminación. Al llegar a esos puntos de control, lo más importante es, como he explicado al principio, que se retiren, que se quiten la ropa, con los procedimientos que ya he explicado para que no se manchen al quitarse la ropa a ellos. Una vez que se la han quitado, pues que con toallitas húmedas o con vendas de ambulancias o con sábanas con lo que tengamos, que se froten la piel para intentar quitarse ese polvo que les puede haber caído encima. ¿Mm? Eh, Esto es un procedimiento que sacamos también de lo que llaman en lengua británica, un método anglosajón, el remove, remove, remove. El primer remove se refiere a sacar a la gente de la zona contaminada. El segundo remove es retirarse la ropa contaminada. Y el tercer remove es para quitarse la sustancia, el material que tengamos encima de la piel o encima de la cabeza. En el control de contaminación hay que examinar sobre todo lo que es la zona de boca y nariz. Si aquí no hay contaminación, no hay polvo radiactivo, lo normal es asumir que no ha inhalado ni ingerido lo que es polvo radiactivo, lo cual sería peligroso. ¿Mm? Y luego se recomienda que estos centros de acogida estén lejos de la detonación y que no tengan mayor de 2 veces el fondo de la radiactividad natural o 0,5 microsievert hora. Bueno, esto es una medida muy prudente, ¿vale? Exageradamente prudente. Podemos tener siempre de fondo 0,18, 0,15, 0,25, pero tener en cuenta que cuando nos montamos en un avión y nos ponemos a 10.000 metros de altura, pues ahí habrá radiación cósmica, como ha explicado antes el ingeniero Fabio, y esa radiación de fondo va a aumentar por 8, será 8 veces más. Y por ese motivo, pues no hay lugar a cáncer ni nada por el estilo. Tener en cuenta que en el fondo nuestro mundo es radioactivo. ¿Mm? Entonces, bueno, lo importante es sacar a la gente de confinamiento a puntos de acogida lejanos para que no estén en una zona que pueda caer contaminación, pero tampoco exageradamente lejanos. ¿Eh? Porque andar 5 kilómetros, pues no creo que sea bueno para nadie, ni menos para una abuela o para un discapacitado o para una mascota. ¿Qué es lo mejor para hacer el control de contaminación? Pues son portales radiológicos. Estos son como el marco de una puerta, por lo cual accede por dentro de ese marco el ciudadano, la población. Y en un lateral del marco o en los dos van a tener sensores. Cuando pasa uno en radioactividad, tiene un tipo de semáforo con luz verde, luz roja. Verde, no hay contaminación y pasa. Verde, verde, verde y dirán, qué bien. Además verán verde y dirán, qué bueno, no estoy contaminado. Luz roja, a la descontaminación. ¿Mm? Es el mejor método porque es el método más rápido. ¿Cómo se descontamina?
lo mejor es usar descontaminación que se llama seca, sin agua. Es decir, que se quiten la ropa, que se froten y demás. Puede haber gente que prefiera el agua. Tener en cuenta que muchos responders son bomberos y les encanta el agua. Bueno, pues pueden emplear agua también, aunque eh, va a exigir más material y más medios. Para descontaminación química se recomienda un máximo de 45 segundos para que la población civil pase por las mangueras de los bomberos. ¿Mm? 15 segundos para la cabeza y para el pelo, para que lo tenga, porque además es fácil que el polvo se quede por el pelo. Otros 15 segundos para lo que son brazos y tórax. Y los últimos 15 segundos para piernas y para pies. No más tiempo. No más tiempo porque puede haber lugar a hipotermias. ¿Mm? Y bueno, no estar muy preocupados por el tema del volumen de agua que quede contaminado, porque ya veremos que la contaminación que queda luego a ese nivel es muy, muy pequeña. Si diluimos polvo radioactivo de una bomba sucia en muchos litros de agua, al final queda poca tasa de dosis. Es como el volumen de agua que está soltando ahora la central nuclear de Fukushima, en Japón, que está cargada con tritio. Al final está tan diluida que para que eso cause algún tipo de daño a algún pez, haría falta que este pez bebiese muchas toneladas de agua. No preocuparnos por la descontaminación de vehículos y en este momento no olvidarnos de que al inicio de la emergencia, cuando aún no sabíamos que había material radioactivo, hemos mandado gente al hospital y esa gente puede estar contaminada. Entonces ahí también tenemos que ir a hacer control de contaminación y a su vez hacérselo al personal sanitario del hospital que han tratado a este personal. Por último, la fase blanca, ¿no? Gestión de consecuencias prolongada en el tiempo. Aquí vamos a tener que trabajar muchísimos días o puede que semanas. Ahí habrá un problema que las autoridades políticas van a estar buscando que ese espacio público esté cuanto antes abierto a esos ciudadanos, porque ahí puede haber comercios o puede haber una zona fabril o del tema que sea. Pero tenemos que garantizar que ese terreno no queda nada de contaminación y tenemos que ir haciéndolo en el transcurso del tiempo, tanto para espacios públicos como privados. El tema de vehículos, bueno, podemos ver si alguno se queda contaminado o no. Yo en este caso siempre recuerdo el caso de la familia Skripal en Salisbury, en Reino Unido, padre e hija que fueron envenenados con Novichok por agentes rusos y que los encontraron en un banco del parque tirados, desmayados, porque salieron al parque a despejarse porque se encontraban mal los dos. Y ahí pensaron que era quizás una sobredosis de drogas y le mandaron una ambulancia hacia un hospital. Hasta muchos días después, creo que 3, no se dieron cuenta que eran agentes rusos que estaban allí viviendo bajo el amparo del gobierno del Reino Unido y pensaron que era un posible caso de envenenamiento con material radioactivo o como fue este caso químico. Esto lo vengo a explicar porque esa ambulancia que recogió a la familia Skripal, después de esa evacuación, evacuó a mucho más gente. ¿Mm? ¿Y les pasó algo? Pues afortunadamente no. Cuando saltó la alarma de material químico, pues apartaron la ambulancia a un repositorio, que es lo de lo que hablaré después, y al final, ¿qué hicieron con ella? ¿La recuperamos para el servicio activo o no? Al final la incineraron por evitar males mayores o que la población crease alarma al respecto. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que determinar si queremos recuperarlos, que sería fácil, o queremos abandonarlos. Tenemos también que designar áreas, repositorio para materiales y restos de zona contaminada y tenemos que poner sensores en los perímetros para controlar la contaminación alrededor, como pasó en Brasil con el incidente en Goiânia, cuando se abrió una fuente encapsulada de cesio 137 y se dispersó por toda la población. Además, el cesio es muy mal amigo porque su estado físico es pulverulento, es un polvo. Entonces, eso facilita que se disperse mucho y contaminó muchísimos kilómetros cuadrados y murió bastante gente porque inhaló
y ingirió ese polvo. Si en vez de una fuente de cesio hubiera sido una fuente de cobalto como la que se robó en México en el 2013, pues el riesgo hubiera sido menor, porque el estado físico del cobalto 60 es más sólido, es más piedra. Entonces puede haber fragmentos, pero son menos fragmentos que el polvo. Pero en todo caso, hay que tener áreas para ese polvo o esas piedras, esos vehículos contaminados, esos guantes que hemos utilizado en la emergencia, esas mascarillas, los dejemos allí. Luego ya veremos si vendrá una agencia estatal y se la va a llevar a un punto que esté designado de antemano a nivel nacional. Yo también aconsejaría distribuir un software del tipo, bueno, del tipo, que comercialmente se llama GammaPix. Este software que se vende al mercado es uno que permite convertir las pantallas LCD de algunos teléfonos móviles y de las cámaras de vigilancia de nuestras calles en detectores de radiación, porque ven cuando un fotón atraviesa dicha pantalla. Entonces, te permiten ver en tiempo real si hay presencia o no de radioactividad. Se ponen las cámaras de vigilancia de esa plaza y te da cierta garantía y confianza de que allí no hay o que siga habiendo. Y luego hay que empezar a hacer el tratamiento médico para isótopos, ya sea de pastillas de yoduro potásico, azul de Prusia para decorporación según el tipo de radioisótopo que sea, que todo cambia, cada radioisótopo tiene cierta medicina o antídoto o no. Y luego para aquel personal que sospechemos que haya tenido contaminación interna, pues hay que mandarle a un body counter donde uno a uno van entrando en ese instrumento, que es una cámara bastante grande, y estando dentro unos 20-25 minutos, se determina si en tu interior hay partículas que están emitiendo radioactividad. Pero que de estos aparatos hay muy poquitos en cada nación y cuesta mucho hacer este tipo de control. Y por último, os pongo aquí las referencias que he empleado para esta presentación, tanto las guías americanas como otras de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y confiando en que sea de vuestro agrado, no sé si habrá alguna pregunta al respecto. Voy a dejar de compartir.